Bueno, os decía, la gran virtud de la fibra óptica es la baja atenuación, ¿vale? Y por tanto va a ser el rey cuando se trate de cubrir largas distancias. Ahora, todo tiene un límite. También llega un momento que la señal es demasiado débil y hay que reforzarla. Pues aquí hay una cosa que también es novedosa respecto del cable de cobre. En los cables de cobre, normalmente cuando una señal es demasiado débil, se pone un repetidor. Un repetidor, como su nombre indica, es un dispositivo que repite la señal, es decir, que interpreta los bits que han llegado y regenera los bits. No trabaja a nivel 2, no interpreta la trama, ¿vale? Pero sí interpreta los datos a nivel digital. En el caso de la fibra óptica, eso lo podemos hacer, siempre se puede hacer, pero hay otro nivel más bajo todavía que consiste en simplemente amplificar la señal. La luz que llega se aumenta de intensidad. Evidentemente, si los pulsos son luz-oscuridad, luz-oscuridad, la oscuridad se queda oscuridad, ¿vale? Si queréis también se aumenta, pero 0 por 2 es 0. Los puntos luminosos, o sea, los pulsos luminosos, se amplifican en intensidad para que puedan llegar al destino. Y esto se puede hacer reiteradas veces. En el caso de fibra óptica, pues esto hay que hacerlo depende de los casos, entre 80 y 200 kilómetros, ¿vale? Depende de muchos factores, obviamente entre otros de la fibra misma que se esté utilizando, ¿vale? Pero el amplificador amplifica también el ruido. La señal que está llegando tiene ya unas deformaciones, unas distorsiones debido a diferentes fenómenos no lineales que se producen en la fibra, hay algunas interferencias y todo eso también se amplifica. Es como amplificar una señal de audio. Los sistemas de telefonía antes de los años 60, que no eran digitales, tenían amplificación analógica. Y cuando querías hablar con una persona que estaba muy lejos, pues los amplificadores aumentaban la intensidad de la señal, pero también del ruido. Y entonces aquí aparece un concepto que ya no es nuevo, que ya comentamos el otro día, que es la relación señal-ruido. No solo se trata de tener una señal suficientemente intensa, se trata de que supere el ruido en suficientes decibelios para que puedan ser interpretados los datos. Y cuando llega un momento que esa relación señal-ruido ya no es suficiente, si ponemos amplificadores no conseguimos nada. Entonces, cuando llegamos a ese momento, ya no podemos poner amplificadores, hay que poner repetidores. Como los repetidores interpretan los bits y regeneran, por decirlo así, por el otro lado, bits frescos, nuevos, ¿vale? Ya puede hacer otro viaje la señal, pasando por una serie de amplificadores hasta llegar o al destino o al otro punto donde ya tengamos que poner de nuevo un amplificador. Perdón, un repetidor. Los repetidores entonces no regeneran el ruido. No regeneran el ruido, porque leen los unos y ceros y envían unos y ceros, ¿vale? Si queréis hacer la analogía, esta es perfecta. La diferencia entre un amplificador y un repetidor es la diferencia entre cuando yo era joven y nos copiábamos discos LPs en cassettes y te dejaban un cassette que te hacías copia de copia de copia, y aquello al final era una porquería, mientras que hoy en día te copias el CD y aunque sea la copia 1000, la generación 1000 de la copia, es igual de perfecta que el CD original, ¿vale? Esa es la idea, ¿vale? O sea, la amplificación es como la fotocopia de fotocopia de fotocopia. Nosotros hemos tenido aquí a veces, había que rellenar un formulario para pedir, yo qué sé, usuario en la red, y había un formulario ahí del que había 100 copias y cuando quedaba una copia, de la última copia hacían fotocopias. Y así, y claro, a la de 5 veces aquello ya no se entendía, ¿vale? Pues esa es un poco la idea. Eso es lo que hace el amplificador, ¿vale? Mientras que el repetidor es como lo de copiarte el CD o el MP3. Claro, es perfecto, ¿vale? Esto técnicamente se dice que el amplificador lo que hace es la función restaurar, es decir, restaura la intensidad de la señal, mientras que el repetidor hace la función 3Rs, que es restaurar, dar forma y poner en el sitio. La R de restaurar, restore, la de dar forma, reshape, y poner en el sitio, resynchronize, resincronizar. Vamos a verlo con esta gráfica. O sea, un amplificador coge un bit, un maravilloso bit que ha nacido perfecto, como todos los bits, cuando ha pasado por 80 kilómetros de fibra es un churro, ¿vale?
Entonces el amplificador coge el churro y simplemente lo amplifica. Él no sabe nada de que eso era un bit, ¿vale? Entonces en decibelios pues lo sube 10 decibelios, 20 decibelios, la ganancia que tenga ese amplificador, pero lo sube todo por igual. Mientras que el repetidor lo que hace es que efectivamente, como el amplificador amplifica la señal, pero luego le da forma, lo hace cuadradito bonito, porque ha podido entender que eso era un 1 y no era un 0, ¿vale? Y lo pone en el sitio, porque si había ido, esto tiene un slot de tiempos, si estamos trabajando a 1 megabit por segundo, esto es una millonésima de segundo, ¿vale? Y no estaba centrado en su millonésima de segundo, lo pone exactamente centrado en su intervalo. Eso es lo que llamamos resincronizar, ¿vale? Entonces, al hacer estas tres funciones, el repetidor puedes, digamos, resetear el contador y puedes empezar a poner amplificadores detrás hasta el máximo que te permita la relación señal-ruido, ¿vale? Evidentemente, los repetidores son más caros que los amplificadores, si no, no existirían los amplificadores. Si todo, como siempre, si el otro es mejor en todo y en el precio también, el primero desaparece, ¿vale? Los amplificadores son más baratos y además tienen una gran virtud, y es que el amplificador es transparente a si esta señal es de 1 gigabit o 10 gigabits. El repetidor no puede ignorar ese dato, porque como tiene que regenerar el bit, el repetidor está atado a una determinada velocidad, ¿vale? Mientras que el amplificador es transparente. Y luego hay otra segunda parte, que es que el amplificador, en el caso de fibra óptica, amplifica un rango de longitudes de onda transparentemente. Si yo envío varias señales a diferentes longitudes de onda, eso lo comentaremos luego, el amplificador es el mismo. Mientras que si envío varias señales y tengo repetidor, tengo que poner un repetidor para cada señal, ¿vale? O sea que hay muchas diferencias, pero como digo, cada uno tiene sus virtudes. Bueno, de forma así muy esquemática, en una transmisión de datos por fibra óptica entre dos ordenadores, routers, conmutadores o lo que queráis, los datos dentro del equipo siempre se manejan, casi siempre se manejan en formato eléctrico, o lo que se suele denominar en el dominio eléctrico, ¿vale? Son señales eléctricas. Tiene que haber un dispositivo que haga la traducción a señales ópticas, lo que llamamos el transceptor óptico o el transmisor óptico, en el emisor y lo mismo en el receptor. Y como normalmente son comunicaciones full duplex, pues necesitaremos lo correspondiente para el sentido contrario, ¿vale? Por eso siempre o casi siempre las interfaces ópticas son más caras que las interfaces eléctricas, porque tienen todo lo que tenía la interfaz eléctrica más esto de aquí, ¿vale? Solo a veces cuando sale la última versión de Ethernet, que es inasequible ya en cobre, pues entonces resulta que temporalmente es más barata la fibra óptica que el cobre, o simplemente es que el cobre no esté disponible, ¿vale? Pero por un problema de alcances, de que luego en cobre vas muy poca distancia. Bueno, en el caso de utilizar una única fibra óptica en ambos sentidos, pues habría que añadir aquí un elemento adicional que sería el que mezclaría el transmit con el receive a diferentes longitudes de onda, ¿vale? Aquí, pues si hiciera falta, meteríamos amplificadores en el camino. Ese icono del triangulito es el que se suele utilizar para representar los amplificadores. Ahora, si tuviéramos que poner repetidores, pues este sería esquemáticamente la situación. El repetidor coge la señal óptica, la convierte en señal eléctrica, regenera a nivel eléctrico y o sea, digamos que tiene que pasar por el dominio eléctrico, ¿eh? Hay sistemas hoy en día que intentan hacer esto evitando el dominio eléctrico, pero están todavía a nivel de laboratorio, ¿vale? Y por supuesto el repetidor pues puede necesitar amplificadores, además, normalmente los tendrá, porque si no, o sea, nadie pone repetidores si no los necesita, si puedes recurrir a amplificadores.